Feliz tarde, inicia una nueva semana para que usted esté bien dateado. Gracias por preferirnos. Emitimos esta señal desde el Estudio 5 de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, llevándoles información de servicio, información de interés que usted puede aplicar en su día a día. Bienvenidos al magazine informativo que usted ve a través de la pantalla de Canal Institucional. Somos Bien Dateado en Vivo. Iniciamos hoy con un tema bastante importante para la economía de muchos colombianos, porque muchas veces acudimos a préstamos en ausencia de liquidez, cuando nuestras billeteras necesitan una manito extra, cuando necesitamos incluso adquirir aquello en que queremos invertir o lo más común, cuando queremos sanear alguna deuda que nos agobia. Acceder a la banca en búsqueda de un préstamo puede cubrir este tipo de situaciones y es una opción a la que muchos acudimos. Hacerlo de manera inteligente, conocer los beneficios, hacer presupuestos y números es el camino propicio para que a la hora de sacar un crédito no rebasemos en ocasiones nuestras capacidades económicas. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues hoy en Bien Dateado tenemos un programa que le ayudará a acceder a créditos para sus finanzas personales de manera inteligente. Estamos listos, como siempre, para orientarlos en estos temas tan importantes para ustedes. Así que hablemos de créditos. Participe con nosotros, queremos resolver sus interrogantes, sus inquietudes y aquí vamos a leerlos y escucharlos atentamente porque en minutos, atención a esto, estará Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, quien los guiará en ese camino para sacar préstamos de manera eficiente y acorde sobre todo a su bolsillo. Pueden enviarnos desde ya sus preguntas a nuestros canales de comunicación. Estamos habilitados desde ya, tenemos una línea de WhatsApp, tenemos además una línea nacional y nuestras transmisiones en las plataformas digitales que están a su servicio. Rápidamente les recuerdo nuestra línea de WhatsApp 312-487-043, donde recibimos sus mensajes y preguntas por medio de notas de voz. También nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en los dispositivos móviles en Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos e interactuamos en tiempo real. Tenemos la línea telefónica a la que se puede comunicar con nosotros, es el 220-0707, 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Comenzamos porque en un verdadero calvario se convirtió la vida de José Francisco, cuando acudió en apuros ante una cooperativa para poder solicitar un crédito y así sanear su deuda que lo tenía muy preocupado. Pero una ingrata sorpresa se llevó al solicitar el estado de deuda, viendo que tan solo en 8 meses se incrementó en un casi 65%. Un crédito que al final desbordó sus finanzas. Conozcamos su historia. El día que José Francisco Cuervo recogió una tarjeta donde le ofrecían un crédito con bajos intereses, es el día que no quisiera recordar. Con la situación económica me vi en la obligación de sacar préstamos. Un día en la calle me dieron un desprendible para que una cooperativa ofreciera créditos. Y yo en mi afán me dirigí a ese lugar y tramité un préstamo con la cooperativa Finsocial. Descuento por nómina y me lograron prestar 16 millones. Y todo fue casi que virtual. El muchacho asesor que me ofreció el préstamo, todo lo hizo en una cabina en la calle y tiene los documentos ahí y uno solo firma. Pues me tranquilicé por el préstamo, pero resulta que hablando con la familia me hicieron cuentas y al final del crédito yo vendría pagando como 75 millones. Me puse en la tarea de conseguir un banco que me comprara la cartera y pues lo conseguí, pero me pidieron una certificación de deuda de Finsocial y ahí viene el dilema porque la certificación salió por 26.840.000. Me pregunto yo si me habían prestado 16 millones y a los 8 meses me iban a salir una certificación de deuda cobrándome 26.846.000 pesos. Cosa que el banco que me hizo compra de cartera
pagó esa cartera, pero entonces en lugar de yo estar debiendo 16 millones, pasé a deber 30 millones. Porque la compra de cartera más algo, un saldo que me quedaba para mí, en este momento, con la posición, el descuento que me hacen por nómina y todo, yo estoy más que ahorcado. En este momento mi sueldo es de 1.200.000. Pagando la cuota del préstamo estoy pagando 510.000 pesos. A mí me quedan 600.000 pesos, me quedan para vivir en el mes. Y con este costo de vida tan alto en que estamos, no alcanza para sufragar todos los gastos de la casa. Ahora es tan crítica la situación de que me ha tocado recurrir a terceros, a personas independientes, prestamistas, para completar los gastos de la casa y no verme ahogado en las deudas. Tratar de cubrir mis gastos, yo trabajaba en una finca en San Antonio del Tequendama y llegó el caso en que me enfermé, ya me vi mal porque yo vivía solo, me tocó venirme otra vez para Soacha y viendo la situación y que no me puedo quedar en el apartamento mirando por la ventana, me tocó ir a arrendar o a tomar en arriendo una cancha de tejo para sufragar gastos y tratar de conseguir el diario. Quiero abrirle los ojos a las personas que, como yo, incautamente recibimos ese volantico en la calle y vamos a creer que salimos de problemas pidiendo el préstamo en esa cooperativa. José Francisco ha acudido a varias instituciones, pero sin ningún resultado. Pues es que cada vez los colombianos nos interesamos más por adquirir productos financieros como préstamos y tarjetas de créditos, entre otros productos. Pero en la mayoría de los casos no conocemos el costo que debemos pagar por ellos y tampoco los requisitos para adquirirlos. En Bien Dateado les contamos cuál es el contexto de los créditos y los préstamos financieros en Colombia. Durante los últimos años y especialmente con la pandemia, la bancarización en Colombia se ha incrementado. De acuerdo a estudios, cerca del 90% de los adultos hoy en día tiene al menos un producto financiero. Considerando que hace apenas unos años este nivel de bancarización estaba en un 80%, a simple vista es un incremento positivo. En la mayoría de casos, cuando hablamos de bancarización nos referimos a tener al menos un producto financiero, casi siempre cuenta de ahorros. Sin embargo, ese 90% no es la cifra completa, ya que no todas las personas que tienen estos productos los usan activamente, tienen saldo en ellos o realizan movimientos. El nivel de productos activo, de hecho, está en 75%. Toda la población en general puede tener acceso a un servicio financiero bancario. Puede ser directamente con cuentas de ahorro o con servicios y plataformas digitales, que ha ampliado además la posibilidad de tener acceso a manejar el dinero a un costo mucho más bajo. Eso lo que ha logrado es que Colombia pues, se posicione en un ranking importante de bancarización y segundo, que además pues, nos consolidemos como una economía emergente. Es muy importante saber que sí hay 5 millones de personas que se encuentran dentro de este rango que podría estar bancarizado, pero no está porque se encuentra en zonas rurales y apartadas. Antes era muy difícil y costoso para la persona promedio acceder al sistema financiero, sobre todo porque había cuentas de ahorro que requerían un monto mínimo bastante alto y cobraban cuotas de manejo mensuales. Esto ha ido mejorando y cada vez hay nuevas y mejores alternativas con muy poquitos costos o prácticamente en cero. Sin embargo, en cuanto a productos crediticios, sigue siendo difícil para la persona promedio, sobre todo para quienes no tienen un historial crediticio impecable o ingresos estables. ¿Qué tan fácil es acceder a un crédito? Depende de quién soy yo para el sistema bancario. Entonces, lo primero que tengo que hacer es demostrar ingresos mensuales y tener algún tipo de servicio. Entonces, para poder acceder a los bancos, el banco no va a ser el primero que generalmente se arriesgue conmigo.
sino que lo van a hacer otros sectores como el sector real o las cooperativas de ahorro y crédito o los servicios de telecomunicaciones. Ya después de que yo tengo algún tipo de regularidad de pago y demuestro que soy cumplido con mi ejercicio de pago, entonces ahí sí el sector bancario, digamos que me acepta para poderme brindar algún servicio financiero. En cuanto a quiénes son aquellos colombianos que más buscan productos financieros, el segmento de adultos jóvenes de 18 a 25 años son quienes más se han bancarizado. Y por su parte los adultos entre 41 y 60 años son quienes más acceso tienen al sistema financiero. Hablando de economía, realmente las personas de mayor estrato tienen mayor bancarización, con un 90% o más para aquellos de estrato 6 y un fuerte declive cuando hablamos de estratos menores, incluso llegando a menos del 60% para las personas de estrato 1. El primer producto financiero que todos necesitamos tener es una cuenta de ahorros. Llámalo plataforma o llámalo cuenta de ahorros, porque es la primera manera en la que podemos demostrarle al sector financiero que contamos con recursos para poder tener acceso a servicios de crédito, que serían los otros servicios financieros. Entonces digamos que hay dos tipos, los que son para ahorrar, invertir y los productos que son para colocar dinero en el mercado, que son los productos de crédito. Créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, crédito hipotecario, crédito de vehículo. Dos 12 de la tarde, estamos en vivo por la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado hablando sobre créditos, préstamos, pero sobre todo economía de bolsillo. Y es que un estudio realizado por la consultora Radar reveló que para el primer mes de este año los colombianos gastaron cerca de 72 billones de pesos. Una cifra que en su mayoría se ha venido gestionando a través de créditos hipotecarios y ha venido evidenciando un mayor gasto por parte de los hogares comparativamente con otros periodos. En Bien Dateado, hablando de créditos para sus finanzas personales, hemos invitado al doctor Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, que es el gremio especializado de las entidades financieras en el país. Doctor Rojas, qué gusto tenerlo. Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Pues doctor Rojas, empezamos y entramos en materia preguntándole cómo se puede llegar a más personas en materia de bancarización en el país. Pues Carlos, ese es un anhelo y un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años en el país, no solamente por parte de las entidades financieras, sino también ha sido política del gobierno nacional y lo que ha venido facilitando ese proceso de bancarización es precisamente toda esa transformación digital que ha tenido el sector financiero en los últimos años. Cada vez nos encontramos con una oferta mucho más variada en términos de productos digitales y eso ha permitido que muchas más personas hoy puedan acceder al servicio, a los servicios y al sistema financiero. En el último año en particular hay un hito bien importante, es que se logró llegar al 89% de la población adulta con al menos un producto financiero. Eso implica que cumplimos, sobrepasamos la meta que teníamos en el Plan Nacional de Desarrollo para precisamente este año, se cumplió un año y medio antes. Y eso lo que digamos que se permitió o se dio gracias al esfuerzo que se hizo a través de todo el proceso de subsidios que se entregaron en el 2020 por cuenta de la pandemia, lo que tenía que ver con el ingreso solidario, con la devolución de los recursos del IVA, y todo esto permitió que muchas personas que antes no tenían ni siquiera una sola cuenta, ya hoy en día cuenten al menos con un servicio, un producto financiero. Entonces, ¿cómo facilitarlo? Yo creo que en la medida en que la transformación del sector se siga profundizando, que haya mucha más competencia, que lo que ha venido pasando en los últimos años, más entidades financieras prestando servicios, así mismo se va a poder masificar de una manera mucho más profunda y efectiva a los servicios financieros en el país. Doctor Rojas, desde su experiencia, ¿considera que es conveniente la entrega de productos financieros a personas jóvenes en el país? Por supuesto, y de hecho el porcentaje de bancarización que tienen los jóvenes entre 18 y 25 años es importante, está por debajo del promedio nacional, está alrededor de 86%, pero ha venido creciendo y como mencionaba, yo creo que todos estos productos digitales son también mucho más cercanos a esta generación que tenemos hoy de jóvenes que son nativos digitales y obviamente esto facilita muchísimo su acceso y su intercambio y manejo de todos estos productos. Entonces claramente es importante, lo que hay que enfatizar es tal vez, yo diría, en educación financiera, en que precisamente se sepan utilizar estos productos. Veíamos también ahorita
cómo muchas personas vienen teniendo dificultades con tarjetas de crédito, por ejemplo, con productos de crédito que al final terminan volviéndose un problema personal inclusive. Entonces, el conocer y el tener información acerca de cómo utilizar estos productos es bien importante, y para los jóvenes en particular creo que también debe ser una prioridad. La tasa de interés que cobran las entidades bancarias en Colombia en los distintos productos financieros, ¿considera usted que son las más equitativas, adecuadas frente a otros países incluso de la región y del mundo? Sí, lo que pasa con las tasas de interés es que terminan reflejando, es el reflejo del costo del crédito, es al final el precio que se paga por ese crédito, y depende de los distintos países. Eso no es lo mismo la coyuntura y la situación económica en un país como Colombia que la de Brasil, la de Chile o la de Perú. En Colombia desafortunadamente tenemos un índice de informalidad demasiado alto, estamos por encima casi que del 50% o cerca del 50% de informalidad. Eso hace que la información acerca de personas y empresas sea muy escasa, y sin información pues el riesgo cada vez es más alto. Recordemos que las entidades financieras administran el dinero del público, los ahorros de todos los colombianos, y la medida en que ese dinero pueda ser colocado en préstamos de una forma responsable, pues eso garantiza que esos recursos se van a devolver, y se le puede a cada ahorrador pues garantizar la devolución de sus recursos. Entonces, mientras el riesgo sea muy alto, la tasa de interés va a ser alta. Si nosotros logramos trabajar y profundizar en Colombia y resolver ese problema de informalidad tan grande que tenemos, seguramente en la medida que tengamos más información, el nivel de riesgo va a disminuir, y eso eventualmente también va a hacer que las tasas de interés disminuyan. Entonces, comparativamente, puedo decir que estamos muy por debajo de países como Brasil, como Perú, inclusive creo que estamos muy cerquita, pero no es un análisis que toca hacer dependiendo del país, las circunstancias pues propias de cada una de las economías y lo que socialmente también se encuentra en cada uno de estos países. Perfecto, doctor Rojas. En ese orden de ideas, ¿considera usted que deberían existir productos diferenciales para todas aquellas personas que pertenecen al grupo poblacional, ya sea mujeres también, discapacitados, personas que están con capacidades diversas, incluso con morbilidades? Sin duda, yo creo que en eso el sector financiero ha ido trabajando de una manera importante, y creo que lo que mencionaba hace un rato con respecto a la digitalización y estos productos, muchos de estos que se han creado, estos neobancos, van también muy enfocados hacia resolver esas necesidades puntuales de cada una de las poblaciones a las cuales se busca atender. Pero todavía hay, yo creo que unas brechas bien importantes en términos, por ejemplo, de atender la ruralidad. Hay sectores del país en los que todavía es difícil acceder a servicios financieros también por otras razones, por ejemplo, el acceso a cobertura de Internet. Entonces, creo que ahí sí hay todavía una brecha importante por trabajar. Ahí también en lo que tiene que ver con el acceso a las pequeñas y medianas empresas a crédito, también creo que hay una brecha bien importante. Entonces, sí, y desde Asobancaria pues hemos venido también trabajando muy de la mano de diferentes actores también en este mismo sentido, tratando precisamente de profundizar y de atender a estas poblaciones subatendidas hoy con soluciones muy a la medida. Perfecto. Doctor Rojas, no se nos mueva. En unos instantes estaremos interactuando con todos nuestros televidentes para que desde ya usted empiece a participar de este Bien Dateado. Los estaremos asesorando. Recuerde el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde nos puede enviar sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Si prefiere, también nos puede marcar a nuestra línea nacional, el 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y es que a propósito de nuestro tema del día, cuando queremos obtener un crédito por primera vez, es muy importante tener en cuenta que se debe tener una actividad financiera sana por medio de cuentas de ahorro, entre otras variables que harán que seamos un candidato propicio para la banca. Gracias a esto podemos construir una vida de crédito, una vida crediticia, y que sobre todo nos ayuda a aprovechar las ventajas que nos da esta vida en los bancos. Así avanza información importante de servicio hoy en Bien Dateado, hablando sobre créditos financieros. Los créditos tienen una clasificación bien diversa. Podemos hablar de créditos formales cuando se hacen a través de instituciones financieras tradicionales o supervisadas por autoridades competentes o de entidades de economía solidaria, en fin, siempre y cuando estén dentro de esa figura de la formalidad. E informales, que suelen ser muy utilizados en nuestro país cuando conseguimos recursos prestados a través de familiares, amigos o incluso de otro tipo de organizaciones que también los proveen sin que sean
reguladas o sin que sean de tipo financiero, o incluso muchas veces sin que estén siquiera autorizadas para esto. Si se quiere acceder a un crédito por primera vez, el primer paso definitivamente es estar bancarizado, es decir, tratar de acumular la mayor historial crediticio posible, tener cuentas de ahorro, tener CDTs, mostrarle, digamos, al sistema financiero que uno tiene ingresos y es responsable con sus finanzas. Lo segundo es entender para qué es el crédito. Hay diferentes tipos de crédito, hay crédito para hacer empresa, hay créditos para hacer microempresa, hay créditos de consumo, hay tarjetas de crédito. Es muy importante saber qué tipo de crédito se quiere para poder ir y negociar la tasa y adicionalmente saber cuánto se puede tener de crédito y cómo acceder a él. Todos los créditos tienen diferentes tasas y por supuesto lo que define las tasas son las demandas que existen en cada mercado y las ofertas que existen para cada mercado. Además, en Colombia las estructuras del mercado también ayudan a determinar esas tasas, porque si hubiera mucho más competencia en los mercados de crédito, seguramente las tasas serían más baratas. Lo que podemos decir es que en todo caso, cada crédito tiene su propia tasa. El Banco de la República normalmente toma decisiones de subir la tasa de interés cuando existe mucho dinero circulante. Este efecto se replica en las entidades financieras. Por ejemplo, en una situación de alta inflación, el Banco de la República aumenta sus tasas de interés. Esto se traslada a las entidades financieras y bancos, haciendo que el otorgamiento de crédito sea cada vez más alto para los usuarios. En caso contrario, cuando tenemos unos niveles de precio bajo, podría haber una flexibilidad en términos de la tasa de interés, permitiendo de esta manera la intermediación a un costo mucho más económico para los usuarios de créditos. Regla general es que todo el mundo quiere una tarjeta de crédito. Absolutamente todo el mundo quiere una tarjeta de crédito. Algunos quieren, dependiendo pues ya de los montos, créditos de libranza. Y lo siguiente, que es lo más demandado, son los créditos para viviendas, que es lo que tiene que ver pues con todo lo de subsidio de viviendas. Pero yo te diría que el 80% quieren tarjeta de crédito. Hay 3 factores que revisan los bancos, que es la capacidad de endeudamiento, tu experiencia en montos, y la tercera es el score crediticio. Si tú tienes un muy buen score crediticio y muy buena capacidad de endeudamiento, tu tasa es la más baja. Pero si tú no tienes muy buen score crediticio, que el score crediticio a la final es lo que dice, eres bueno o mala paga, la tasa es más alta. Importante informarse de la modalidad de crédito. Hay algunas modalidades de crédito que nos pueden beneficiar en un momento específico. Tener la certeza de poder cumplir con estos compromisos. Y por supuesto, digamos que las decisiones a veces en términos de consumo son un poco emotivas. Entonces una lección, por ejemplo, que se da en la Bolsa de Valores es no ser tan emotivos al momento de tomar una decisión. Y es que muchas veces nos preguntamos cuál es el mejor escenario y camino para sacar un crédito, cuál nos puede representar un mejor beneficio, cómo comprender sobre todo la tasa de interés que más nos conviene. Pues aquí en Bien Dateado resolvemos estos factores, estos interrogantes para que usted pueda acceder al crédito con muy buena inteligencia financiera. Para acceder a créditos necesitamos tener puntajes centrales de riesgo. Entonces, para acceder de manera inteligente deberíamos construir un buen puntaje en centrales de riesgo. Cuando pensamos en un producto, el mejor producto es difícil porque son productos que están destinados para ciertas cosas específicas. Pero si pudiera decir que hay algo bueno, podría ser el crédito hipotecario, porque la tasa de interés es bajita, ¿sí? Y tiene un propósito que es construir patrimonio o generar ingresos. La manera de acceder al crédito de manera inteligente es reconociendo muy bien la posición financiera que uno tiene, es decir, tener claros los ingresos y las proporciones de los ingresos que están ocupados por ciertos rubros y tener claro que una vez pagados mis gastos, cuánto dinero me sobra.
En función de este dinero sobrante es que uno debería calcular cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a pagar en una cuota mensual y cuánto es lo máximo de tiempo al que quiero pagar mi crédito. El crédito debe ser un apalancamiento para poder acceder a activos productivos. Entonces el mejor momento es cuando tengamos claro qué vamos a hacer con el crédito y ojo, que el crédito nos genere ingresos, no que sea un crédito que nos genere unos gastos. El mejor momento para sacar un crédito es cuando las condiciones de liquidez en Colombia sean buenas, es decir, que para el ciudadano común sería cuando escuchen las noticias que las tasas de interés están bajando. Si es así, el Banco Central estaría bajando las tasas de interés y haría que los créditos sean menos costosos. Yo creo que lo más importante es saber que la tasa de interés es el costo por utilizar el dinero de los demás, ¿sí? Sea un banco, sea alguien que te preste un dinero, a mayor tasa de interés, más costoso va a ser el crédito. Las tasas de interés dependen de mi riesgo crediticio, por lo que si requiero que mi tasa de interés sea menor, entonces tengo que lucir menos riesgoso a los ojos del banco. Es decir, que para ello puedo, por ejemplo, respaldar mi crédito con un inmueble o con un depósito. De esta forma el colateral me hará lucir más seguro y me presentarán menores tasas de interés. Hay 5 formas de relacionarse con las deudas según el estado en el que nosotros estemos. El primero es abono a capital, el segundo es consolidación de deudas, reunimos las deudas en un solo crédito. Después viene la refinanciación la utilizamos cuando estamos cortos, cuando no alcanzamos a cubrir nuestras necesidades básicas ni a pagar los créditos. La podemos utilizar solamente si nos comprometemos a incrementar nuestros ingresos y hacer abono a capital. Esto es lo que nos ayuda para que no nos reporten, ¿sí? Si no podemos pagar, refinanciamos, nos bajan la cuota, pero necesitamos tener el compromiso de hacer abono a capital o si no el crédito nos va a salir carísimo. Las refinanciaciones son una oportunidad para mejorar las condiciones de crédito en caso de verme obligado a solicitarlas, debido a una situación inesperada en mis finanzas personales. Cualquier persona puede ir al banco a preguntar por una refinanciación de un crédito para mejorar sus condiciones de plazo, sus condiciones de interés y hasta el monto de la deuda en ciertos casos. Lo que pasa es que muchas veces las personas acuden a un gota a gota o a un prestamista porque no tienen un fondo de reserva. Sí, eso es lo primero que nosotros deberíamos tener y nos limitamos muchas veces porque pensamos que no tenemos el dinero para ahorrar, pero realmente no importa la cantidad, no importa la rentabilidad, lo importante es crear el hábito del ahorro. Creo que para el caso de la gota a gota, la cura es peor que la enfermedad. Si mis finanzas personales están deterioradas y accedo a créditos en los que las tasas de interés son usureras, pues entonces difícilmente mis finanzas van a mejorar y puedo ponerme en riesgo a mí mismo. Creo que muchas veces las personas ignoramos las decisiones de mediano plazo, de mediano y largo plazo, por soluciones de corto plazo que pueden erosionar aún más mis problemas en el futuro. El buen manejo de las finanzas personales está muy ligado con el bienestar financiero y tener créditos con gota a gota nos quita la tranquilidad. Pues estamos listos en Bien Dateado para desarrollar este espacio donde ustedes nos ayudan a construirlo. Es el momento de que ustedes pregunten, nosotros los orientamos con los expertos. Los invitamos para que sigan hablando sobre créditos, participando sobre este tema del día tan fundamental para sus finanzas personales. Es por eso que abrimos nuestros canales de comunicación para recepcionar sus preguntas. Mire, va a encontrar este abanico justamente el 312-487-0413 en nuestra línea de WhatsApp, donde nos puede enviar sus mensajes, sus preguntas y consultas por medio de audios, de notas de voz. También está habilitada la transmisión que originamos en nuestras plataformas digitales. En Facebook Live nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Además, puede marcarnos en vivo, en tiempo real, a esta línea nacional 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. ¿Tiene preguntas sobre este tema del día? Desde ya atendemos sus interrogantes. Pues en este Bien Dateado nos acompaña Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, quien está listo para resolver los interrogantes de todos los colombianos. Andrés, continuamos leyendo a nuestros televidentes que a esta hora empiezan a interactuar con nosotros a través de @institucionaltv. Por eso permítame, me voy para esta red social. Nos preguntan qué recomiendan
para tener una buena vida crediticia? Es el primer interrogante de uno de nuestros televidentes. Sí, bueno, varias recomendaciones. Lo primero, pues suena muy lógico, pero es pagar las obligaciones a tiempo, no quedarnos en mora. Si tenemos alguna dificultad y sabemos que vamos a tener problemas para pagar nuestra deuda, siempre está la opción de la refinanciación, de acudir al banco y decir, mire, yo no puedo pagar mi deuda, tuve una emergencia, perdí mi empleo, mi negocio cerró, voy a perder parte de mis ingresos, entonces no puedo seguir pagando la cuota que venía pagando, y el banco de manera conjunta con usted va a llegar a un acuerdo, y en la medida en que usted pueda mantener ese nivel de pago al día, eso va a ser muy importante para su vida crediticia. Lo otro, obviamente, es no llenarnos de deudas, no llenarnos de tarjetas de crédito y saber en qué momento tomamos la decisión de endeudarnos. Eso es bien importante porque a veces creemos que un gasto de lujo puede ser una necesidad y al final no lo es. Entonces es muy importante tomar la decisión a la hora de endeudarnos y que esas deudas sean preferiblemente deudas que al final terminen generándonos algún tipo de ingreso, o que sea en un activo, sí, puede ser un crédito hipotecario o algún otro activo, y en esa medida pues son deudas sanas que nos va a permitir pues también generar un ingreso a futuro. Esas serían como las dos principales recomendaciones que yo creo que son importantes para tener un buen historial de crédito. Perfecto, doctor Andrés, recuerde que si usted llega a nuestra pantalla a esta hora, estamos hablando sobre créditos, préstamos, refinanciación. Nos pueden marcar al 220-0707, nuestra línea nacional. Recuerde digitar el indicativo 601 si está dentro o fuera de Bogotá. También leemos a nuestros internautas en @institucional.tv, nos preguntan, ¿qué debo tener en cuenta para hacer un buen uso de un crédito, Andrés? Sí, es un poco lo que mencionaba anteriormente y es tomar una decisión con respecto a en qué me voy a endeudar. ¿Sí? Eso es importante porque al final, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a pagar un viaje con tarjeta de crédito, pudiendo haber ahorrado durante un tiempo, hacer una planificación de ese viaje y haber generado un ahorro, pues ese viaje nos lo vamos a terminar pagando en 12 meses, en 2 años, y nos va a salir el doble de lo que habíamos inicialmente presupuestado. Entonces, tomar la decisión para qué nos vamos a endeudar es bien importante. Igual, siempre la recomendación también acá un poco es hacer una planeación financiera que nos permita poder generar un ahorro, poder tener unos planes de contingencia en momentos de emergencia que digamos que son usuales, por ejemplo, para situaciones como la pérdida del empleo o alguna quiebra en el caso empresarial. Entonces, siempre tener la posibilidad de tener un ahorro es clave y eso también nos limita la posibilidad de generar algún tipo de deuda y, repito, buscar siempre como deuda buena, esa deuda que genera hacia el futuro algún tipo de ingreso o que se nos valorice el activo en el que estamos invirtiendo, es siempre la recomendación. Doctor Andrés, permítame, nos vamos a esta hora para el departamento del Valle. En Buga se encuentra Yasmín, a quien saludamos a esta hora en directo. Yasmín, bienvenida, bien dateado, y adelante con tu interrogante. Yasmín, ¿nos escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, bueno. Qué gusto. Muchas gracias. Mira, es que Gases da crédito y me dieron una cuota fija de 281.000 pesos y ya no he pagado, estoy pagando el segundo y ya me llega de 306.000 y pico. O sea, cada mes me está aumentando y me dijeron que era una cuota fija. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí o qué? Muchísimas gracias, muy querido, me encanta el programa. Gracias, Yasmín, gracias a ti por acompañarnos a esta hora. ¿Qué puede estar pasando en el caso de nuestra televidente en Buga, doctor? Depende del crédito. Si es una tarjeta de crédito, recordemos que la tarjeta de crédito no tiene una cuota fija. La tarjeta de crédito varía según las compras y el uso que le hagamos de manera mensual. Si es un crédito de libranza o es un crédito de consumo con un monto fijo, usualmente sí tiene una cuota fija. Entonces, pues en esa medida sí habría que revisar el caso puntual con el banco. ¿Qué está pasando? Pero depende del crédito, repito, si es una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito siempre es cuota variable, depende de los gastos, y obviamente la tasa de interés va variando desde el momento en que se haga la compra, así que eso siempre va a ser un valor variable. El crédito hipotecario usualmente tiene la opción de crédito fijo, cuando se escoge cuota fija, o también se puede coger en VR, que es variable, depende de la inflación. Entonces también va variando, cada uno tiene sus ventajas, pero es importante que siempre acudan a la entidad financiera y pregunten por qué hay una variedad o hay una variación en el crédito, y eso seguramente pues tendrán que ser explicado por parte de la entidad financiera. Doctor Rojas, saludamos a esta hora a Edwin, quien se encuentra en la capital colombiana. Edwin, bienvenido a este Bien Dateado, qué gusto, y adelante con tu pregunta.
Edwin, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación con Edwin. Por ahora me voy para nuestro Facebook Live. Nos preguntan, quisiera adquirir un carro. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes me dan para poder solicitar este tipo de crédito, doctor Rojas? Un carro, bueno, hay varias opciones, para crédito de vehículo. Hay unas entidades financieras que tienen unas líneas especiales para ese tipo de productos, ¿sí? Usualmente nosotros nos vamos a un crédito de consumo normal, pero lo que hay que primero investigar, y esa es la recomendación principal, es busque qué bancos tienen la posibilidad de crédito de vehículo, porque entre otras muchos tienen unas opciones, unos beneficios adicionales que tienen que ver con descuentos, por ejemplo, para el seguro, para otro tipo de cosas que eso seguramente le va a generar algunos beneficios. Entonces, esa sería la primera recomendación, buscar la entidad financiera que tenga un producto especializado en ese sentido. Y lo otro es siempre compare tasas de interés. Entonces, como hay una oferta, digamos, hay una oferta variable, hay varias entidades que prestan este servicio, entonces buscar y comparar cuál es la tasa de interés más baja, cuál se ajusta a su presupuesto, hacer una proyección de ese crédito de acuerdo a esa tasa de interés y al plazo en que quiere su crédito, si es 5 años, 6 años o 7 años, y de acuerdo a su cuota, a la cuota que le quede, usted más o menos establece si puede o no puede asumir ese crédito. Y va comparando y puede mirar otro tipo de beneficios adicionales que, como repito, pues algunas entidades lo tienen. Aquí yo quisiera hacer una cuñita, si me permites, Carlos, y es claro que sí, doctor. En www.sabermassermas.com, que es el portal de Asobancaria para la educación financiera, pueden encontrar toda esta información de, por ejemplo, esto que nos están preguntando, cuál es la mejor opción para crédito de vehículo. Inclusive hay una herramienta que es muy útil, que es un simulador que le permite a usted, de acuerdo a la tasa de interés y el plazo, simular cuál es la cuota que va a pagar por ese crédito. ¿Nos ayuda repitiéndolo, doctor? www.sabermassermas.com. Ok, perfecto. Ahí está pues la recomendación. Entonces, a esta hora en Bien Dateado hablando sobre préstamos, créditos hipotecarios también. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros al 220-0707, como lo hace Edwin desde la capital colombiana. Edwin, retomamos comunicación contigo y adelante con tu pregunta. Parece que Edwin no está con nosotros. Le recordamos a nuestros televidentes que nos pueden escuchar por el teléfono, más que nos escuchen por el televisor. La recomendación es que nos escuchen por el teléfono. Me voy para @institucionaltv. Nos preguntan a esta hora, ¿cuál es el interés de crédito más alto en Colombia, doctor Rojas? Si recordemos, en Colombia hay un techo que es la tasa de usura, que es más o menos el 1.5 veces el promedio ponderado de los créditos. El crédito que está más cerca a esa tasa de usura es el crédito de consumo, que usualmente es el que está asociado a la tarjeta de crédito. Por eso la tarjeta de crédito es un mecanismo de emergencia, no debería ser un mecanismo que se use con mucha frecuencia, pues porque tiene la tasa de interés más alta. Aquí la recomendación, repito, es usualmente cuando se hace una compra, tratar de que esa compra se haga una sola cuota. Cuando se hace una sola cuota no se pagan intereses, entonces uno lo que hace es que posterga el pago de ese crédito si no tiene en este momento el flujo o el dinero para la liquidez para comprar eso que se quiere comprar, entonces se extiende un mes y en el mes lo pago si tengo la expectativa de recibir ese ingreso y simplemente pues lo pago y no se me genera ningún tipo de interés. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ese es el crédito que está más pegado a la tasa de usura y por lo tanto pues es el que menos quisiéramos usar o el menos recomendable para usarlo solamente en casos de emergencia. Perfecto, hablamos en este Bien Dateado en vivo por la pantalla de Canal Institucional sobre créditos. Nos vamos para @institucionaltv, resolvemos sus interrogantes en tiempo real. Nos dicen por acá, doctor Rojas, ¿qué tipos de créditos son los más comunes en Colombia? Sí. Los créditos más comunes son los créditos de consumo, ¿sí? Los que están relacionados precisamente con créditos de vehículo, con créditos que tienen que ver con los créditos de libre inversión, por ejemplo, esos créditos que nos dan o que se nos habilitan, por ejemplo, en el cupo rotativo para quienes tienen cuentas corrientes. Ese es el grueso de los créditos que tienen en Colombia, que tenemos los colombianos y donde pues más nos apalancamos, ¿no? Ahí está concentrado gran parte de la deuda de los colombianos. El crédito hipotecario es un poco más bajito. Quisiéramos que el porcentaje, la representación o la participación mejor del crédito hipotecario, que está alrededor creo que del 10% del total de la cartera, pues fuera mucho mayor. Pero digamos que en concreto es el crédito de consumo, ese rubro de consumo donde se concentra la mayor parte, y el crédito comercial también, ¿no? Que es el de las empresas. Es el doctor Andrés Rojas de Asobancaria acompañándonos a esta hora en vivo, en Bien Dateado, hablando sobre créditos. Me voy para nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí tenemos a Mario desde Bogotá. Mario, bienvenido a Bien Dateado y adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente.
Ahora con los migrantes que se les está otorgando algún tipo de regulación o algún tipo de identificación nueva, ¿cuál es la estrategia para poder bancarizar a estos ciudadanos? O sea, ¿qué se ha propuesto en la banca nacional para poder bancarizar a estas personas? Perfecto, Mario. Importante interrogante el que nos traslada a nuestro televidente a esta hora. ¿Qué se está haciendo en esos casos, doctor Rojas? Muy buena pregunta y es una situación bien compleja porque depende de muchos factores y uno de ellos es precisamente lo que mencionaba el televidente y tiene que ver con la identificación. Actualmente hay un documento de identificación que habilitó el Gobierno Nacional temporal. Uno de los requisitos para abrir una cuenta es la cédula, entonces los migrantes, si no tienen su cédula, pues no pueden abrir de entrada una cuenta de ahorros, ya tiene una primera barrera, una restricción. Entonces, con este documento de permanencia temporal en el país, ya se puede habilitar la posibilidad para que una persona, las entidades lo aceptan ya como un requisito pues, que se chulea para recibirlos y poder hacer apertura de cuentas. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Digamos, no ha sido fácil el proceso porque todavía falta mucha más información, pero en la medida en que la legalización de todos estos migrantes que se van haciendo por parte del Gobierno Nacional se dé de una manera mucho más expedita, pues eso va a facilitar el proceso de bancarización de esta población tan importante que está llegando a nuestro país. Doctor Rojas, a esta hora Pau García nos pregunta ¿qué debo tener en cuenta para pedir mi primer crédito? La pregunta nos la traslada a través de nuestro Facebook Live en las plataformas digitales. Sí, bueno, importante conocer para qué vamos a utilizar ese crédito, pues, es decir, suena lógico, pero no es simplemente tener un crédito por tenerlo, es siempre clave tener muy bien identificada esa necesidad. Si es para estudio, por ejemplo, que es una buena razón para uno endeudarse, pues entonces también ver las mejores opciones que hay dentro de las entidades financieras para obtener ese crédito y repito, mirar siempre tasas de interés, comparar de acuerdo a los plazos que se quiere tener también el crédito o las posibilidades de pagarlo, pues también ver esas opciones. Yo diría que principalmente eso, al final también identificar esas necesidades es clave, las tasas de interés, ver opciones de oferta dentro de las entidades financieras, porque todas tienen unas opciones distintas, entonces mirar a ver cuál se acomoda mejor a esa necesidad que tengo, de acuerdo a mi deseo, lo que quiera financiar. Entonces esa sería como la principal recomendación. Mire, doctor Andrés Quevetti Machucan, a través de nuestra cuenta en Facebook, nos dice un caso puntual. Ella es independiente, trabaja en la casa y dice que cuando va a los bancos a solicitar créditos, pues no le prestan. ¿Qué puede estar pasando en su caso? ¿Necesita una historia laboral en una empresa? Claro. ¿O cómo se le puede ayudar? Claro, eso es un poco lo que mencionaba yo al principio con respecto a la informalidad. Si hay una trazabilidad, por ejemplo, de unos ingresos recurrentes que se tiene por parte de este trabajador independiente y los puede acreditar, la creación de renta, eso obviamente va a facilitar mucho digamos, la aprobación de ese crédito. Si no tenemos nada de esa información para la entidad financiera es muy difícil porque al final, como cualquier persona, si usted se le acerca a alguien a pedirle plata prestada y usted no conoce al menos esa persona cómo paga o cuál ha sido su récord de ingresos, pues uno le dice, no, pues yo no la conozco, no le presto. A la entidad financiera le pasa lo mismo, con el agravante de que este dinero no es de la entidad financiera, sino que es precisamente de todos quienes han depositado su confianza y han ahorrado su plata en esa entidad. Entonces, sí es importante tener siempre ese componente de formalidad, es decir, llevar todos los documentos en regla con respecto a declaraciones de renta, certificados de ingresos, y eso sin duda va a facilitar mucho más el proceso de aprobación de ese crédito, que si no lo tuviera, pues claramente le pasaría lo que nuestra televidente le pasa, y es que cuando se acerca a la entidad financiera, pues le dicen que no la conocen, que no tienen suficiente información y que por lo tanto no le hacen el crédito. Doctor Rojas, hay un interrogante de una televidente, nos dice que hay una entidad que le ofrece pagar la mitad del crédito y condonar la otra mitad. ¿Eso qué tanto lo recomienda usted? Hay que ver, eso no es muy usual porque, entre otras, los compromisos que se asumen por parte de los deudores con las entidades financieras, al final tienen la responsabilidad, la entidad, ¿sí? Porque está la contraparte y la contraparte es el ahorrador. Entonces, quien asumiría esa condonación de esos
de ese crédito, esos intereses, pues es la misma entidad financiera que le tiene que responder finalmente a su ahorrador, o son los mismos ahorradores quienes estarían también de alguna manera siendo quienes terminan asumiendo ese costo. Entonces, pues no es normal, habría que mirar si la entidad financiera está vigilada por la Superintendencia Financiera, que es la autoridad que vigila las entidades financieras, y que esa es otra recomendación importante, porque hay muchas entidades por ahí, muchas empresas que están prometiendo créditos, bajas tasas de interés o algún tipo de beneficios por cuenta de acceder a sus servicios, pero si no están vigiladas y si no tienen este sello de vigilancia de la Superfinanciera, no hay ningún tipo de garantía de que esa entidad está haciendo algo debidamente legal, y que por lo tanto se garantice que esa persona va a tener al final una respuesta por parte de esa entidad. Doctor Andrés, nos vamos a esta hora para el norte del Cauca, en Santander de Quilichao. Se encuentra Luz Dari, a esta hora a quien saludamos con las buenas tardes. Luz Dari, bienvenida a Bien Dateado, y adelante con tu pregunta. Es para hacerle una pregunta, que es que mi hija quiere terminar el estudio de medicina. Sí. Y requiere su crédito. Entonces, ella quiere hacer un préstamo. Sí. En ese caso, gracias a Luz Daira por acompañarnos, sí. ¿Dónde puede ella acercarse para que le puedan solicitar un crédito, un préstamo, para que su hija pueda terminar los estudios de medicina? Sí, hay varias entidades que prestan para educación, ¿sí? Para educación, y ahí también, como lo mencionamos, para créditos de vehículos, hay entidades que tienen unos productos especiales para educación. En realidad no son tantas como quisiéramos. Está también siempre la opción del ICETEX, que es la entidad pública que también está especializada precisamente en créditos educativos, con la ventaja además que usted hace el crédito y usted se gradúa. Durante el tiempo en que usted está estudiando no le cobran, sino que usted le empiezan a cobrar posterior a la graduación. Digamos que eso tiene la ventaja de que usted se puede dedicar a su estudio sin problema, y ya después pensar en pagar el crédito y en esa deuda. Pero la recomendación sería identifique esas entidades financieras que eventualmente tengan estos créditos de educación, y bueno, y el ICETEX, que siempre es una buena opción, que es la opción del gobierno, que tiene el gobierno nacional para estos créditos, que también es una opción bastante buena. Estoy interactuando acá en tiempo real con nuestros televidentes en la transmisión de Facebook Live, y nos pregunta Laura Chávez por qué las entidades cobran toda la comisión MIPYME y en qué consiste este cobro. Sí, lo que pasa es que al final un poco lo que se mencionaba con respecto a la financiación de las empresas, hay todavía un componente bien importante, y lo mencionaba antes, y tiene que ver con la información de las empresas, de las entidades, y todo este proceso de formalización de los impuestos, de lo que se paga, digamos, el récord de ingresos, certificar que hay un mínimo de ingresos al año. Toda esta información y todos los estudios que los bancos o las entidades financieras tienen que hacer para poder otorgar uno de estos créditos, pues toma tiempo, y hay que analizarlo, y eso requiere pues también seguramente de este servicio, este fee que se cobra. Pero por eso lo importante es siempre tratar de tener toda esa información al día, llevar esa contabilidad, tener esos números muy claros, para cuando usted se acerque a la entidad a buscar crédito, financiación, usted tenga toda la información que la entidad le pida para soportar ese crédito y poder de una manera mucho más fácil acceder al mismo. 2:48 de la tarde, estamos en directo por la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, hablando sobre préstamos y créditos. Además, atendemos sus consultas en el 312-487-0413. Buenas tardes. Quisiera saber qué tanto uno puede llegar a beneficiarse con una refinanciación a largo plazo en un crédito de libre inversión. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora. ¿Qué tanto se puede beneficiar con este caso puntual que nos plantea ella, doctor Rojas? Pues depende del flujo de caja de la persona. Es decir, si usted tiene una cuota que en este momento le está quedando muy difícil de pagar y necesita pagar una cuota más baja porque no le está alcanzando la plata, pues ahí claramente la refinanciación se vuelve una solución importante. En la medida en que usted baja su cuota, ¿sí?, extiende el plazo del crédito, la tasa de interés pues dependerá de la negociación que haga con su banco, pero ahí usted se está beneficiando. Al final, eventualmente por extender el periodo del tiempo del crédito va a terminar pagando un poco más. Si usted hace el ejercicio
va a terminar pagando un poco más, pero usted está aliviando su problema de hoy, que es el flujo de caja. Y hay también una anotación importante, es que usted en cualquier momento, en la medida en que tenga la opción de poder prepagar ese crédito, lo va a poder hacer. Entonces, si le entró un dinero extra y quiere bajar la deuda, pues usted simplemente lo abona al capital de la deuda y así mismo los intereses se le van bajando y la deuda se le acorta en tiempo. Entonces, sí es importante y sirve en la medida en que si usted tiene afectación de ingresos, puede bajar esa cuota extendiendo el periodo y pagando mensualmente menos de lo que pagaba antes por ese crédito. Avanzamos en este Bien Dateado escuchando la participación en tiempo real de nuestros televidentes. Buenas tardes, Bien Dateado. ¿En qué momento es bueno hacer abonos a capital? ¿En qué momentos es bueno hacer esos abonos, doctor Rojas? Yo creo que en cualquier momento es bueno hacerlo en la medida en que usted tenga dinero extra que pueda, siempre la mejor inversión es pagar las deudas. Yo creo que eso, porque va a terminar pagando menos intereses, entonces si usted le recibe una plata extra, abone a capital, eso significa que el capital disminuye y sobre ese capital precisamente se calculan los intereses, o sea que los intereses también van a ser un poco más bajos. Entonces, en cualquier momento es bueno hacerlo y así usted podrá pagar su crédito antes, no se le genera ningún tipo de multa ni alguna penalidad, entonces creo que la recomendación sería hacerlo en el momento en que se tenga la posibilidad de hacerlo. Avanzamos en este bloque de preguntas y respuestas donde ustedes preguntan, nosotros con los especialistas nos encargamos de resolver sus interrogantes. Me voy para el 312-487-0413, la línea de WhatsApp que aparece hasta ahora en sus pantallas, donde usted nos deja sus casos puntuales. Buenas tardes. Miren, yo quiero consultar lo siguiente. Es que yo he venido comparando precisamente el comportamiento de la banca en otros países, por ejemplo en Centroamérica, incluso en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Y de verdad el crédito es mucho más económico que acá, porque el crédito aquí en Colombia es tan caro. Incluso podemos ver que el crédito puede llegar a ser entre 5, 6 y hasta 7 veces más caro que en otras partes del mundo. Perfecto, doctor Rojas, ¿por qué se puede dar ese fenómeno? Sí, eso lo explicamos al inicio, porque las tasas de interés son el reflejo es el precio del crédito y al final son el reflejo principalmente del nivel de riesgo que tiene el país y que tienen las personas. Y también hay otros componentes como por ejemplo la tasa de referencia del Banco de la República, que pues obviamente por la situación de inflacionaria que no solamente vive Colombia sino el mundo, pues obviamente también ha venido en una progresividad alcista. Entonces, todo eso refleja esa tasa de interés. Entonces, si uno compara con otros países, con Estados Unidos, que no es comparable, digamos, allá el nivel de formalidad es mucho más alto, hay mucha más información de las personas, es distinto. En Colombia, repito, estamos alrededor del 50% de nuestro nivel de informalidad. Entonces, esa falta de información hace que el riesgo sea muy alto y a la medida en que el riesgo sea alto, pues las tasas son altas. Ahí lo importante o el punto de comparación es el margen de intermediación, que es la diferencia entre lo que capta el banco, los recursos de la gente, es decir, la tasa de interés que le reconoce a quien le deposita dinero en su entidad, versus lo que en promedio presta. Y el margen de intermediación en Colombia está inclusive muy por debajo de otros países como Brasil y países inclusive centroamericanos. En Brasil es el 24%, mientras que en Colombia está cerca del 7%. Entonces ese margen de intermediación tampoco es tan alto. Hay otros elementos también como por ejemplo el 4 por mil, que es un costo que tiene el sistema importante. La gente tiene la percepción de que el 4 por mil es un impuesto que se queda en los bancos y la realidad es que los bancos recaudan el 4 por mil, pero ese recurso se va para financiar el presupuesto nacional. Entonces ese costo ya de entrada genera también un componente importante de lo que las entidades financieras pues también tienen que reconocer por cuenta de lo que se cobra por tasas de interés. Entonces hay varios factores que hacen que ese margen de intermediación no pueda bajar y estas de interés tengan que ser un poco más altas, pero en general en Colombia en realidad no hay como tal una diferencia muy grande con respecto a otros países, exceptuando estos como Brasil o otros países de la región que sí tienen unos niveles de intermediación mucho más altos que los colombianos. Pues, doctor Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por orientar a todos los colombianos frente a este tema. Carlos, un placer, mucho gusto y siempre dispuesto y con el sentido también de colaboración acá con ustedes, ni más faltaba. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio de su interés.
Y tenemos información de servicio muy importante para aquellos que apenas inician su vida financiera relacionada precisamente con todos los servicios financieros. Aquí les tenemos una guía previa que le ayudará a sacar el crédito de su preferencia, recopilando los documentos que le puede solicitar el banco y al momento de realizar el trámite. Aprenda con nosotros a sacar un crédito. Para acceder a un crédito de una entidad financiera, pues el requisito es ser una persona mayor de 18 años, puede ser nacional o extranjera. La persona extranjera debe tener los documentos al día. En cuanto a documentos, depende del tipo de solicitud. Si es una persona empleada, debe anexar el certificado laboral no mayor a 30 días y los desprendibles de nómina de los últimos 2 meses, adicional pues del documento de identidad. Si es una persona independiente, debe anexar la Cámara de Comercio o el RUT, los últimos extractos bancarios de los últimos 2 meses, si lleva contabilidad, los estados financieros de los últimos 2 meses, y si es declarante, la declaración de renta del último año. Es importante, y uno de los requisitos es tener un puntaje mínimo, es decir, no estar reportada en ninguna central de riesgos. Para mejorar ese puntaje o la reputación ante las centrales de riesgos y ante los bancos, pues la principal medida es tener finanzas saludables, es decir, pagar antes de la fecha de vencimiento nuestras tarjetas de crédito, los créditos bancarios, pero adicional pagar a tiempo los servicios como telefonía, internet, suscripciones por televisión, y aquellas personas que tienen venta de catálogos también cancelarlas a tiempo, porque son algunas entidades que reportan a las centrales de riesgos. Entonces, un consejo es cancelar, mirar, planificar nuestro mes, revisar nuestros ingresos, nuestros gastos e identificar las prioridades, que son esas cuotas financieras y de servicios que se nos vencen y en las fechas establecidas estar pagando. Parte de los documentos que usted necesita para hacer una solicitud de crédito son: solicitud de crédito debidamente diligenciado, fotocopia de la cédula, certificación de ingresos y retenciones, certificación laboral y últimos 3 extractos de la entidad financiera con la cual usted tenga cuenta de ahorros o cuenta corriente. Muchas entidades también le van a solicitar su declaración de renta, o usted pueda juntar certificaciones por otro tipo de ingresos. Adicionalmente, usted debe seguir una serie de consejos para poder mejorar su puntaje de crédito dentro del sistema financiero, de los cuales podemos encontrar una muy buena planeación financiera, no sobreendeudarse, utilizar de forma responsable las tarjetas de crédito, no llevar sus compras a más de una sola cuota, no exceder su capacidad de endeudamiento y adicionalmente estar al día con absolutamente todas sus obligaciones que tenga con terceros. Estamos terminando nuestro Bien Dateado por el día de hoy, pero antes de irnos les recordamos a ustedes algunas ofertas de empleo y educación que pueden encontrar en las distintas regiones, ciudades y municipios de nuestro país. Llegan nuestros clasificados, porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Fusagasugá, Cundinamarca, está dirigida a un médico urólogo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un médico urólogo. Tendrá un contrato indefinido y un salario de 4.500.000 pesos a 5 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3186780. El Ministerio de Justicia pone a disposición cursos gratuitos, actividades, material de apoyo en línea que sirvan para seguir aprendiendo sobre cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas de sus hijos e hijas. Para más información puedes dirigirte a la página web www.mijusticia.gov.co. Esta oferta laboral solicitada en Soacha, Cundinamarca, te puede interesar. Está dirigida a un psicólogo.
El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un psicólogo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por obra y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3181448. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Estudiar para muchos es el camino ideal que abrirá nuestras puertas para fortalecer nuestro proyecto profesional. Muchos optan por formarse en el exterior y así poder intercambiar conocimientos, culturas y nuevas formas de aprender. ¿Y tú? ¿Quieres estudiar en el exterior? Te esperamos, porque en Bien Dateado vamos a orientarte para que puedan prepararte en el exterior. ¿Qué países son los más apetecidos por los estudiantes para realizar una carrera o posgrado? ¿Qué documentación es esencial para llevar a cabo este proyecto? Aprende con nosotros paso a paso a planear tus estudios fuera del país. Aquí nosotros te orientamos. Te esperamos el jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La recomendación es que seamos muy responsables al momento de sacar un crédito para que las deudas no se nos conviertan en un dolor de cabeza. Terminamos por hoy Bien Dateado, gracias por su compañía. Recuerde que si tiene algún tema de su preferencia, opinión o comentario que le gustaría hacernos, nos puede escribir al correo biendateadotv@gmail.com. Ahí estamos listos para hablar con ustedes. Nos vemos el jueves a las 2 de la tarde con una nueva emisión de Bien Dateado en vivo. Los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. ¡Feliz tarde!